En el otoño de 1998, la niebla de la Sierra Norte de Puebla dejó de ser un fenómeno natural para convertirse en una tumba abierta. Agustín no necesitó ver la amenaza para saber que el infierno había llegado a su puerta. Le bastó con observar a su jauría coordinar una emboscada silenciosa y perfecta contra una entidad que los mapas militares juraban que no existía. Aquello no era un animal salvaje, sino un error biológico que el gobierno creyó haber incinerado décadas atrás y que ahora regresaba por sangre. Nadie en el pueblo escuchó los disparos esa noche, pero la montaña jamás olvidó el sonido de la lealtad siendo despedazada. La niebla en la Sierra Norte de Puebla no es simplemente un fenómeno meteorológico, es una entidad viva que devora los contornos del mundo, borrando la línea entre el cielo y la tierra húmeda. Para don Agustín, un hombre de 68 años con la piel curtida por décadas de sol inclemente y vientos helados, aquel manto blanco representaba su única compañía constante en octubre de 1998. Vivía inmerso en un aislamiento voluntario, lejos de los murmullos del pueblo y de la curiosidad ajena, en una cabaña de madera que crujía con cada cambio de temperatura. Sus manos, callosas y marcadas por cicatrices de colmillos y alambres, no buscaban el calor humano, sino la lealtad inquebrantable de sus animales. Allí, donde la electricidad era un lujo intermitente y las señales de radio morían antes de llegar, el silencio no era paz, sino una advertencia perpetua de que la montaña siempre estaba observando. Su rutina comenzaba mucho antes de que el sol lograra penetrar la densidad del bosque de 1900. Niebla, marcada por el ritmo biológico de su verdadera familia. Una jauría de 6 perros mestizos, cruza de dogo argentino con sabuesos locales. Agustín no los trataba como simples herramientas de trabajo o bestias de carga. Para él, esos animales poseían una nobleza que rara vez había encontrado en las personas. Al alimentarlos, observaba cada movimiento, cada gesto de jerarquía entre ellos, entendiendo un lenguaje que prescindía de las palabras. La conexión era profunda, forjada en años de entrenamiento y respeto mutuo, donde una simple mirada o un chasquido de dedos bastaban para coordinar al grupo. Eran su orgullo, su barrera contra la soledad aplastante y, sin que él lo supiera todavía, la única línea de defensa que tendría frente a lo que estaba por venir. El interior de la cabaña reflejaba la austeridad de su dueño, un espacio donde lo funcional imperaba sobre cualquier intento de comodidad estética o decorativa. El olor permanente a resina de pino, café de olla hirviendo y tabaco negro impregnaba las paredes de madera, creando una atmósfera densa y masculina. No había fotografías familiares adornando las repisas, ni recuerdos de un pasado que Agustín prefería mantener enterrado bajo capas de indiferencia y olvido. Las noches se iluminaban con la luz temblorosa de un quinqué de petróleo cuando la red eléctrica fallaba, lo cual sucedía con frustrante frecuencia debido a las tormentas. En ese encierro, el tiempo parecía estirarse y los sonidos del exterior, el goteo incesante de la condensación, el viento entre las ramas, se magnificaban, llenando los vacíos de una existencia dedicada a la reclusión. Agustín no era un militar retirado, aunque su disciplina férrea y su mirada calculadora a menudo confundían a quienes no conocían su historia real. Era un hombre de campo, un experto criador que entendía que la naturaleza no era una madre benevolente, sino una fuerza brutal e indiferente que exigía respeto y precaución. Durante años había permitido que en la villa corrieran rumores sobre su vida, prefiriendo que lo vieran como un viejo excéntrico antes que tener que explicar las razones de su retiro. Sabía que en la sierra existían reglas no escritas, leyes antiguas que gobernaban el equilibrio entre el hombre y el monte. Su vida estaba regida por la prevención, revisando cercas y asegurando puertas, no por miedo a los ladrones, sino por una prudencia instintiva que había cultivado desde su juventud en esas tierras altas. El paisaje que rodeaba su propiedad era de una belleza sobrecogedora pero intrínsecamente claustrofóbica, con árboles inmensos cubiertos de musgo que parecían inclinarse hacia la casa. La visibilidad rara vez superaba los 20 metros, creando un escenario donde cualquier cosa podría estar acechando justo fuera del alcance de la vista. El suelo, siempre cubierto de una capa resbaladiza de hojas en descomposición y lodo, hacía que caminar fuera un ejercicio de equilibrio y atención constante. Agustín conocía cada sendero, cada barranco y cada cueva cercana.
cercana, pero incluso él sentía a veces que el bosque cambiaba de forma a sus espaldas. La vegetación era tan densa que la luz del día se filtraba en tonos verdosos y grises, dando al entorno un aspecto perpetuamente crepuscular, como si el tiempo se hubiera detenido en una tarde eterna. Entre sus perros destacaba Sombra, el líder indiscutible de la manada, un animal de pecho ancho y ojos inteligentes que parecía comprender los pensamientos de Agustín antes de que estos se convirtieran en acciones. La relación entre el hombre y el perro trascendía la obediencia. Era una simbiosis perfecta donde ambos compartían la vigilancia del territorio. Sombra no era un animal agresivo por naturaleza, pero poseía una capacidad de protección que Agustín valoraba por encima de cualquier arma de fuego. A menudo, el anciano se sentaba en el porche y observaba al perro patrullar el perímetro, notando cómo su nariz analizaba el aire húmedo en busca de intrusos. Esa dinámica silenciosa era el pilar de su seguridad emocional, la certeza de que, mientras Sombra estuviera tranquilo, el mundo seguía en orden. Las tardes transcurrían con una lentitud exasperante, dedicadas al mantenimiento meticuloso de sus escasas posesiones y herramientas de trabajo. Agustín pasaba horas limpiando su viejo rifle calibre .22, un arma modesta destinada a espantar alimañas o cazar conejos, inútil para cualquier amenaza mayor. Desarmaba el mecanismo con los ojos cerrados, aceitando cada pieza con una devoción casi religiosa, encontrando paz en la repetición mecánica de la tarea. No esperaba tener que usarlo para defender su vida. Era simplemente un hábito, una forma de mantener las manos ocupadas y la mente alejada de recuerdos oscuros. El olor a aceite de armas se mezclaba con el aroma de la tierra mojada, creando una fragancia que para él significaba hogar y control, una ilusión de seguridad que pronto se vería desafiada. A pesar de su aparente estoicismo, Agustín cargaba con una tensión subyacente, una vigilancia pasiva que nunca se apagaba del todo, ni siquiera durante el sueño. Había aprendido a leer los cambios sutiles en el ambiente, el ángulo de la luz, la dirección del viento, el comportamiento de los insectos. Esa hipervigilancia era el precio de vivir en los límites de la civilización, donde la ayuda tardaría horas o días en llegar si algo sucedía. A veces se quedaba quieto en medio del patio, escuchando, tratando de discernir si el crujido en la maleza era un animal o algo más. Esa soledad que él defendía como un tesoro también era su mayor vulnerabilidad. En el fondo, sabía que si la montaña decidía reclamarlo, nadie se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. En los días previos al evento, la atmósfera de la Sierra Norte pareció volverse aún más pesada, como si el aire hubiera adquirido una densidad líquida difícil de respirar. Los pájaros, que usualmente llenaban la mañana con sus cantos territoriales, comenzaron a callar mucho antes del atardecer, dejando un vacío sonoro inquietante. Agustín notó que la niebla bajaba con más rapidez, envolviendo la cabaña en un abrazo asfixiante que borraba los límites de su propiedad. Había una electricidad estática en el ambiente, una presión en los oídos similar a la que precede a una gran tormenta eléctrica, aunque el cielo permanecía uniformemente gris. Eran pequeños detalles, insignificantes para un forastero, pero para alguien que vivía allí eran las primeras notas discordantes en la sinfonía habitual del bosque. La noche caía temprano en esa época del año, sumergiendo el rancho en una oscuridad absoluta, apenas rota por el resplandor amarillento de la ventana de la cocina. Agustín terminaba su jornada fumando un cigarro en el umbral, con la mirada perdida en la negrura impenetrable que se extendía más allá del círculo de luz. Sus perros dormitaban cerca, pero sus orejas se movían como radares, captando frecuencias que el oído humano no podía registrar. El hombre sentía un frío inusual que no provenía de la temperatura, sino de una intuición primitiva que le erizaba la piel de la nuca. Todo parecía normal en la superficie, pero el silencio de esa noche tenía un peso diferente, una calidad expectante y ominosa. Estaba solo, armado apenas con su ingenio y sus leales compañeros, esperando algo que no podía nombrar, pero que ya estaba allí, respirando en la oscuridad. Fue un martes por la tarde cuando la rutina inquebrantable del rancho se rompió con la violencia de un hueso al partirse, aunque al principio no hubo ruido alguno. Agustín salió al patio con los tazones de metal llenos de sobras de carne y arroz, esperando el habitual alboroto de colas y ladridos ansiosos que siempre acompañaba la hora de la comida. Sin embargo, lo que encontró fue un silencio sepulcral que heló la sangre en sus venas más rápido que el viento de la sierra. Los 6 perros estaban allí, inmóviles como estatuas de piedra volcánica, ignorando por completo el alimento que humeaba frente a sus hocicos. No había jadeos, no había empujones por la mejor posición, solo una quietud antinatural que desafiaba cualquier comportamiento canino que él hubiera presenciado en sus casi 7
durante décadas de vida criando animales de caza. La jauría entera, liderada por Sombra, mantenía la vista clavada en la linde del bosque, ese punto exacto donde los pinos viejos se tragaban la luz y comenzaba la espesura impenetrable de la niebla. Agustín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío, sino por la uniformidad de la reacción de sus animales. Todos miraban hacia el mismo lugar, con las orejas pegadas al cráneo y el pelo del lomo erizado como alambres de púas. No era la postura de un perro que ha olido un conejo o incluso un puma. Era la postura de una presa que sabe que ha sido descubierta por un depredador superior. Sus ojos no parpadeaban, fijos en la nada, dilatados por una mezcla de terror primitivo y una concentración absoluta que Agustín jamás había visto en bestias domésticas. Intentó romper el hechizo con un chasquido de lengua y una orden firme, esperando que Sombra girara la cabeza y rompiera la tensión, pero el perro ni siquiera movió una oreja en su dirección. La autoridad de Agustín, construida a lo largo de años de disciplina y lealtad, se había evaporado en un instante, reemplazada por un instinto mucho más antiguo y poderoso. Se acercó a Sombra y posó la mano sobre su flanco, esperando encontrar el calor familiar, pero el músculo bajo la piel estaba tenso como una cuerda de violín a punto de estallar. El animal temblaba, no con espasmos violentos, sino con una vibración constante, de baja frecuencia, como si su cuerpo estuviera reaccionando a una corriente eléctrica que fluía a través del suelo mojado del patio. Fue entonces cuando Agustín lo percibió, primero como una nota discordante en el aire limpio de la montaña, y luego como una bofetada química que le revolvió el estómago. El viento cambió ligeramente y trajo consigo un hedor que su memoria había enterrado bajo capas de negación durante 30 años. Una mezcla nauseabunda de amoníaco puro, sangre coagulada y algo metálico, similar al ozono que precede a una tormenta eléctrica brutal. No era el olor de la descomposición natural ni el almizcle de un animal salvaje conocido. Era un aroma que ofendía los sentidos, una señal biológica de que algo incorrecto, algo que no debería existir en la cadena alimenticia, estaba respirando el mismo aire que ellos. El tiempo pareció colapsar, transportándolo de golpe a las historias susurradas por su abuelo. Ese olor despertó en Agustín un terror atávico, una memoria celular que le gritaba que corriera, aunque sus piernas se negaban a obedecerle, ancladas al suelo por el peso de la revelación. Recordó las leyendas de El Mal que Camina, esa entidad que, según los viejos de la sierra, descendía de las cumbres más altas cada ciclo de 30 años para reclamar lo que consideraba suyo. Siempre había pensado que eran cuentos para asustar a los niños o justificar desapariciones inexplicables en la niebla, pero el hedor era innegable, una prueba física que no podía racionalizar. Su corazón comenzó a golpear contra sus costillas con una fuerza dolorosa, un tambor de guerra que anunciaba un conflicto para el cual, a pesar de toda su dureza, no estaba preparado. La reacción física fue inmediata y devastadora. Las manos le empezaron a sudar frío, manchando la madera de la barandilla del porche a la que se aferraba como un náufrago. Sintió una opresión en el pecho, esa vieja compañera que aparecía cuando la ansiedad superaba a la lógica, y tuvo que obligarse a respirar profundamente para no marearse. No era solo miedo a la muerte, era el horror a lo desconocido, a enfrentarse a una fuerza que no respetaba las leyes de la naturaleza que él conocía tan bien. Miró sus propias manos, llenas de manchas de la edad y cicatrices, y se dio cuenta de lo frágil que era su cuerpo humano en comparación con la tensión muscular y los sentidos agudos de sus perros que seguían en trance. Lo más inquietante no era solo la presencia del olor, sino lo que éste provocaba en el entorno. El bosque entero había enmudecido de una manera que desafiaba toda lógica ecológica. Los grillos, que normalmente iniciaban su sinfonía al caer la tarde, estaban callados. Las aves habían desaparecido y ni siquiera el viento se atrevía a mover las hojas de los árboles cercanos. Era un vacío sonoro, una burbuja de aislamiento donde cualquier ruido provocado por él, el roce de su bota, su respiración agitada, sonaba obscenamente fuerte. La naturaleza, en su sabiduría infinita, había decidido contener el aliento y esconderse, dejando claro que el rey del monte había llegado y que nadie estaba a salvo de su paso. De repente, la inmovilidad de la jauría se rompió, pero no para huir hacia la seguridad de la cabaña, como Agustín hubiera esperado y deseado. En un movimiento que parecía coreografiado por una mente colmena, los 6 perros se separaron silenciosamente y comenzaron a tomar posiciones alrededor de la casa. No ladraron, no se gruñeron entre ellos, simplemente se comunicaron con miradas fugaces y movimientos de cola casi imperceptibles, desplegando una estrategia militar. Sombra se colocó justo frente a la puerta principal, mirando hacia el camino, mientras que los otros cubrían los flancos
lados y la parte trasera, formando un perímetro defensivo perfecto. Estaban montando una guardia, sacrificando su seguridad individual para proteger la estructura donde se refugiaba su amo. Agustín observó esta maniobra con una mezcla de admiración y un dolor profundo en el pecho, comprendiendo finalmente la gravedad absoluta de la situación. Sus perros, esos animales que él había criado desde cachorros, sabían algo que él apenas comenzaba a intuir. No había escapatoria posible. Habían evaluado la amenaza con sus sentidos superiores y habían llegado a la conclusión de que correr era inútil, que la única opción era resistir y pelear en su propio terreno. Al verlos posicionarse, Agustín sintió la culpa quemándole la garganta como ácido. Él los había traído a este lugar, él los había entrenado para ser valientes, y ahora esa lealtad los condenaba a ser la primera línea de defensa contra una pesadilla. Con movimientos torpes, producto del miedo que le entumecía las extremidades, Agustín entró a la cabaña y se dirigió directamente al armario donde guardaba su viejo rifle calibre .22. Al sostener el arma entre sus manos, sintió el peso ridículo del metal y la madera, consciente de que era poco más que un juguete frente a lo que fuera que estuviera acechando afuera. Ese calibre apenas servía para matar conejos o ahuyentar a un coyote solitario. Contra una bestia capaz de generar ese olor a muerte y electricidad, sería como tirar piedras a un tren en movimiento. Sin embargo, cargó el arma con manos temblorosas, introduciendo cada bala en la recámara como si fuera un rezo desesperado, necesitando sentir que tenía algún control. La luz del día comenzó a desvanecerse rápidamente, como si la oscuridad tuviera prisa por cubrir la escena y ocultar los horrores que traería la noche. Agustín encendió el quinqué de petróleo, pero mantuvo la llama baja, temerero de que la luz atrajera la atención hacia el interior, aunque sabía que la criatura no necesitaba ver para encontrarlo. El resplandor vacilante proyectaba sombras largas y deformes en las paredes de madera, transformando los objetos cotidianos en formas amenazantes que parecían moverse por el rabillo del ojo. Cerró las contraventanas y atrancó la puerta con una viga de madera, un gesto simbólico y fútil que solo servía para darle una falsa sensación de barrera entre él y el exterior. Desde el interior, pegado a las frestas de la madera, Agustín podía ver las siluetas de sus perros en el patio, inmóviles bajo la llovizna que empezaba a caer. La lluvia no limpiaba el aire. Al contrario, parecía hacer que el olor a amoníaco se pegara más al suelo, intensificando la atmósfera tóxica. Sombra seguía allí, una gárgola de músculo y determinación, con la nariz levantada olfateando las corrientes de aire que bajaban de la montaña. Agustín sintió una punzada de vergüenza al estar resguardado mientras sus hijos permanecían a la intemperie, pero sabía que salir ahora sería un suicidio, y peor aún, una distracción que podría costarles la ventaja táctica que intentaban mantener. El silencio exterior se rompió por primera vez con el sonido de una rama gruesa quebrándose en la distancia, un crujido seco y violento que resonó como un disparo en el valle. No fue el sonido de un animal pisando una ramita seca, fue el ruido de algo con una masa inmensa, abriéndose paso a través de la vegetación sin importarle el sigilo. Los perros reaccionaron al unísono, bajando sus cuerpos contra el lodo, preparándose para el impacto, tensando cada fibra de su ser. Agustín apretó el rifle contra su hombro, sintiendo cómo el sudor le escocía los ojos, y aguzó el oído, tratando de filtrar el sonido de su propia respiración acelerada para ubicar la fuente del ruido. La espera se convirtió en una tortura psicológica, cada segundo estirándose hasta parecer una hora, desgastando los nervios de Agustín hasta dejarlos en carne viva. Se preguntaba si la criatura estaba jugando con ellos, si disfrutaba del terror que precedía al ataque, o si simplemente se estaba tomando su tiempo para estudiar el terreno. Recordó las historias de cuerpos encontrados sin una gota de sangre, de ganado mutilado quirúrgicamente, y tuvo que luchar contra el impulso de vomitar. La duda corroía su mente. Debería haber huido al primer signo. Había condenado a todos por su orgullo y su incredulidad. La culpa era un peso más grande que el miedo mismo. Entonces, el olor se intensificó de golpe, inundando la cabaña a través de las rendijas del suelo y las ventanas, volviéndose casi irrespirable, como si hubieran derramado un frasco de químicos corrosivos en la sala. Agustín tosió, cubriéndose la boca con un pañuelo, y sus ojos lloraron por la irritación de los vapores. Sabía que la criatura ya no estaba en el bosque. Había cruzado el perímetro, había entrado en el espacio íntimo del rancho. Estaba allí, justo al otro lado de las paredes de madera, una presencia física y masiva que irradiaba calor y maldad. Los perros no ladraron, mantuvieron su pacto de silencio, esperando el momento exacto para atacar o morir. Agustín se acercó a la ventana que daba al frente, con el corazón latiendo en la garganta, y
miró a través de una pequeña grieta en la madera. Lo que vio no fue una forma clara, sino una distorsión en la niebla, una sombra gigantesca que se movía con una fluidez antinatural para su tamaño. Se erguía sobre dos patas, superando en altura al marco del porche, y sus ojos reflejaban la poca luz disponible con un brillo rojizo y opaco. No era un lobo, no era un hombre, era la pesadilla hecha carne, el mal que camina que había vuelto para cobrar su deuda de sangre. Agustín retrocedió un paso, el rifle temblando en sus manos, sabiendo que la batalla había comenzado y que esa noche la muerte cenaría en su mesa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Aquel hedor a amoníaco y cobre actuó como un portal temporal, arrastrando la mente de Agustín fuera de la cabaña y lanzándola violentamente hacia el pasado, concretamente a noviembre de 1974. No estaba en su porche en Puebla, sino agazapado en la espesura sofocante de la Sierra de Guerrero, siendo apenas un recluta de 20 años con el uniforme mal ajustado y las botas llenas de fango. Formaba parte de una unidad de reconocimiento avanzada, enviada bajo la excusa oficial de erradicar cultivos ilícitos en el corazón de la montaña, una tarea que consideraban rutinaria y exenta de misterios. Sin embargo, la memoria de esa misión no estaba teñida por el honor del servicio, sino manchada por una oscuridad viscosa que ningún jabón había logrado limpiar en décadas. El olor que ahora entraba por las rendijas de su casa era el mismo que había impregnado aquel valle maldito, el perfume inconfundible de una carnicería que desafiaba toda lógica humana. Recordaba con dolorosa claridad la arrogancia de su pelotón, jóvenes soldados que se creían dueños del mundo porque portaban fusiles automáticos y representaban la autoridad del Estado en tierras olvidadas. Caminaban por la selva con el ruido y la fanfarronería de quienes ignoran que están entrando en la guarida de algo mucho más antiguo que sus banderas o sus leyes. El calor era aplastante, una humedad que pegaba la ropa a la piel y convertía cada respiración en un esfuerzo consciente, mientras los insectos zumbaban como sierras mecánicas invisibles. Nadie les había advertido sobre lo que realmente habitaba en esas cotas de altura. Los informes de inteligencia hablaban de campesinos armados y narcotraficantes, enemigos humanos con motivaciones comprensibles. Esa ignorancia fue su primer error fatal, asumir que el peligro vendría de una bala disparada por otro hombre y no de las sombras que se alargaban entre los árboles gigantescos. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal no fue visual, sino auditivo. El bosque, bullicioso y estridente, se cayó de golpe al cruzar una línea invisible en la geografía. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor maestro. Los monos dejaron de aullar, las aves desaparecieron del dosel arbóreo y hasta el viento pareció detenerse, temeroso de hacer ruido. El sargento al mando ordenó detener la marcha, visiblemente perturbado por esa quietud antinatural que erizaba el vello de la nuca y provocaba una sensación de náusea en el estómago. Agustín, siendo el rastrojeador del grupo, notó que no había huellas de animales en el suelo blando, ni siquiera de roedores o serpientes, como si la fauna local hubiera evacuado la zona en masa días atrás. Estaban solos en un vacío ecológico, intrusos en un santuario de silencio que presagiaba una violencia contenida a punto de desbordarse. Al llegar al supuesto campamento de los insurgentes, lo que encontraron no fue una base de operaciones activa, sino un escenario congelado en el tiempo, como una fotografía macabra. Las fogatas estaban apagadas, pero la madera aún conservaba un calor residual y había platos de comida a medio consumir tirados por el suelo cubiertos de moscas que eran lo único que se movía. No había señales de lucha convencional, ni casquillos de bala percutidos, ni cráteres de explosiones, ni marcas de machetazos en la vegetación circundante. Las armas de los supuestos enemigos estaban apiladas o tiradas en el bar, cargadas y listas para disparar, abandonadas en un pánico repentino y absoluto. Era evidente que lo que fuera que los había atacado no les había dado tiempo ni siquiera de levantar los fusiles, una velocidad de asalto que resultaba inconcebible para cualquier fuerza militar conocida. Fue Agustín quien encontró el primer cuerpo, o lo que quedaba de él, medio oculto bajo una lona verde que había sido rasgada como si fuera papel de arroz. El cadáver no presentaba heridas de bala ni cortes limpios de cuchillo. Estaba literalmente desensamblado, con las extremidades arrancadas de las articulaciones
veces con una fuerza bruta que mareaba de solo imaginarla. Lo más aterrador, sin embargo, no era la violencia del desmembramiento, sino la ausencia total de sangre en la tierra alrededor del cuerpo. La víctima estaba pálida, con la piel pegada a los huesos, como si hubiera sido drenada hasta la última gota antes o durante la muerte. Agustín contuvo el vómito, notando 2 perforaciones irregulares y profundas en la zona del cuello, demasiado grandes para ser de un vampiro de leyenda, más parecidas a la inserción de tubos industriales. El pánico comenzó a extenderse entre la tropa como un virus, erosionando la disciplina militar frente a una escena que sus mentes racionales no podían procesar adecuadamente. Al revisar el perímetro, encontraron más cuerpos en condiciones similares, algunos colgados de las ramas altas de los árboles, a 5 o 6 metros del suelo, como trofeos macabros o despensa almacenada. Ninguno tenía sus armas, habían sido cazados como conejos en una trampa, incapaces de defenderse de un depredador que atacaba desde ángulos imposibles. El médico del pelotón, un hombre estoico, que había visto de todo, estaba pálido y temblaba mientras examinaba los restos, murmurando que anatómicamente no tenía sentido, que la succión requerida para extraer tal cantidad de fluidos en poco tiempo era mecánicamente imposible. La realidad se fracturaba ante sus ojos y la noche empezaba a caer sobre la sierra. Cuando el sol desapareció, la oscuridad no trajo descanso, sino una claustrofobia absoluta, amplificada por la certeza de que no estaban solos en aquel cementerio improvisado. Establecieron un perímetro defensivo cerrado, espalda contra espalda, con los ojos desorbitados, tratando de penetrar la negrura de la selva que los rodeaba. Fue entonces cuando escucharon el sonido por primera vez, un chasquido húmedo, seguido de una respiración gutural que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. No era el rugido de un jaguar ni el gruñido de un oso. Era un sonido que imitaba, con una distorsión grotesca, voces humanas sollozando, mezcladas con el jadeo de un animal grande. La criatura estaba jugando con ellos, utilizando el sonido para desorientarlos, para sembrar el caos psicológico antes de lanzar su ataque físico, demostrando una inteligencia cruel y calculadora. El ataque no comenzó con una carga frontal, sino con la desaparición silenciosa del hombre que cubría el flanco derecho, arrastrado hacia la maleza sin que le diera tiempo a gritar. Solo escucharon el crujido de su equipo táctico y luego, segundos después, el sonido inconfundible de huesos rompiéndose, amplificado por el silencio de la noche. El pánico estalló y los soldados comenzaron a disparar a ciegas hacia la espesura, iluminando el bosque con los fogonazos intermitentes de sus rifles automáticos. Esas ráfagas de luz estroboscópica revelaron por fragmentos de segundo la pesadilla que los acechaba, una figura alta, bípede pero encorvada, cubierta de un pelaje ralo y enfermo, con extremidades delanteras demasiado largas que terminaban en garras curvas diseñadas para destripar. No era un mito, era biología corrupta, una abominación evolutiva. Agustín recordaba haber visto la cara de la bestia en uno de esos destellos, una imagen que se había grabado en su retina con la permanencia de un hierro candente. Tenía un hocico alargado similar al de un cánido, pero la estructura ósea era vagamente humana, con ojos frontales que brillaban con una inteligencia maligna y depredadora. No había furia ciega en su ataque, había eficiencia, una economía de movimientos que le permitía esquivar las balas o absorberlas sin detenerse. La criatura se movía entre los árboles con una agilidad de primate, descendiendo sobre los hombres para morder y lanzar, sembrando la muerte con una facilidad insultante. El olor a amoníaco se volvió insoportable, mezclado con la pólvora quemada y la sangre fresca que finalmente manchaba el suelo del campamento, rompiendo la asepsia de los cadáveres anteriores. En medio del caos, Agustín sobrevivió no por heroísmo, sino por un instinto primario de conservación que lo llevó a lanzarse dentro de una depresión del terreno, cubriéndose con barro y hojas podridas. Se quedó inmóvil, controlando su respiración hasta el punto de la asfixia, mientras escuchaba los gritos de sus compañeros apagarse uno a uno. Escuchó cómo la cosa caminaba entre los cuerpos, olfateando el aire, buscando a los supervivientes con una paciencia aterradora. Podía oír el sonido húmedo de la alimentación, el crujir de los cartílagos y, peor aún, un ronroneo bajo, una vibración torácica que indicaba satisfacción. Esa noche
noche, Agustín murió espiritualmente. El hombre que salió de ese agujero horas después era solo una cáscara vacía, rellena de trauma y de una verdad que nadie querría escuchar. El amanecer trajo consigo una luz grisácea que reveló la magnitud de la masacre, pero también trajo algo aún más inquietante, el sonido de helicópteros que no pertenecían a su regimiento. Eran aeronaves sin matrícula, pintadas de negro mate, de las que descendieron hombres con trajes de protección biológica primitiva y máscaras de gas. Una visión anacrónica en medio de la selva. No eran rescatistas, eran limpiadores, unidades especializadas encargadas de contener lo que ellos llamaban eufemísticamente incidentes biológicos no convencionales. Agustín y los pocos sobrevivientes fueron desarmados y apartados bruscamente, tratados no como víctimas, sino como posibles contaminados o testigos incómodos que debían ser procesados. La eficiencia con la que estos hombres se movían indicaba que no era la primera vez que limpiaban un desastre semejante. Desde su posición de retenido, Agustín vio cómo los hombres de los trajes rociaban los cuerpos de sus compañeros y de los supuestos narcos con un químico corrosivo antes de prenderles fuego. No hubo recolección de placas de identificación, no hubo plegarias, ni intentos de repatriar los restos a sus familias. Todo fue reducido a cenizas y huesos calcinados en cuestión de minutos, borrando cualquier evidencia física de lo ocurrido. También vio cómo recolectaban muestras del suelo, frascos con ese líquido negro y viscoso que la bestia había dejado, y tomaban moldes de las huellas gigantescas con una frialdad científica. Estaban borrando la historia, reescribiendo la realidad para que el mundo exterior siguiera durmiendo tranquilo, ignorante de los monstruos que caminaban en la periferia de su visión. El interrogatorio posterior fue una mezcla de amenazas veladas y lavados de cerebro institucionalizados, llevados a cabo en una base subterránea de la que Agustín nunca supo la ubicación exacta. Les dijeron que habían sido atacados por un grupo guerrillero drogado y extremadamente violento, o quizás por un jaguar cebado, dependiendo de quién hiciera las preguntas. Les obligaron a firmar documentos de confidencialidad bajo pena de corte marcial y prisión perpetua, e insinuaron sutilmente que sabían dónde vivían sus familias y a qué escuelas iban sus hermanos pequeños. La verdad oficial se construyó sobre mentiras burdas, y Agustín aprendió que el silencio era la única moneda de cambio que tenía para comprar su vida y la seguridad de los suyos. Sin embargo, hubo un momento, un descuido breve de un oficial de inteligencia, en el que Agustín pudo vislumbrar una carpeta abierta sobre un escritorio metálico. En ella vio fotografías granulosas de criaturas similares, algunas muertas, otras borrosas en movimiento, y un término sellado en rojo: ABLOE, anomalía biológica de logística evasiva. El documento clasificaba a la entidad no como un demonio o un espíritu nahual, sino como un organismo biológico, un depredador alfa que había existido en las sombras de la historia mexicana durante siglos. Había gráficos de su ciclo de hibernación, mapas de sus rutas migratorias a través de las sierras y notas sobre su resistencia a los calibres convencionales. Aquello confirmó sus peores temores. El gobierno sabía, el ejército sabía, y habían decidido que el costo en vidas humanas era un precio aceptable por mantener el secreto. Ese conocimiento se convirtió en un cáncer para Agustín, una verdad tumoral que lo aisló del resto de la humanidad. Cuando regresó a la vida civil, no pudo adaptarse. Veía la fragilidad de las personas, la ignorancia feliz con la que vivían sus vidas cotidianas, ajenos a que eran simplemente ganado esperando su turno. Se refugió en el alcohol durante años, intentando ahogar los gritos de sus compañeros y el olor a amoníaco que a veces le asaltaba en sueños. Se mudó a la sierra, no por amor a la naturaleza, sino para vigilar, para estar cerca de donde ocurrían las cosas y lejos de las mentiras de la ciudad. Se convirtió en un ermitaño, un guardián autoproclamado que esperaba, con una mezcla de pavor y deseo, el día en que la bestia regresara. A lo largo de los años, Agustín recopiló recortes de periódicos sobre desapariciones misteriosas en zonas rurales, ganado mutilado y avistamientos de chupacabras o nahuales. Veía los patrones que nadie más quería ver, conectando puntos en un mapa invisible que trazaba el movimiento de estas criaturas a través del país. Sabía que no había una sola, eran una especie, escasa pero letal, que se reproducía y expandía lentamente, protegida por la superstición local y el encubrimiento gubernamental. Cada noticia era una confirmación de que la guerra no había terminado, solo había entrado en una fase fría, y que él seguía siendo un soldado en activo en un conflicto que no existía oficialmente. La culpa del superviviente se transformó en una obsesión por la preparación, lo que lo llevó a criar a sus perros, buscando recrear esa
esa seguridad que había perdido en la selva de Guerrero. Entrenó a sus animales para ser letales, para no temer, proyectando en ellos la fuerza que él sentía haber perdido aquella noche. Pero en el fondo sabía que era un esfuerzo fútil, que ni la mejor jauría podía detener a una fuerza de la naturaleza diseñada para matar sin remordimientos. La cicatriz en su mente palpitaba cada vez que miraba hacia el bosque, recordándole que había una deuda pendiente, un círculo que tarde o temprano tendría que cerrarse con sangre. Ahora, en 1998, el olor a amoníaco lo traía de vuelta al presente con la fuerza de un latigazo, disipando la niebla del recuerdo, pero no el terror. Agustín miró sus manos temblorosas sobre el rifle calibre .22 y entendió la cruel ironía del destino. Había pasado 24 años huyendo de esa noche, solo para que esa noche viniera a buscarlo a su propia puerta. La criatura que estaba afuera, respirando pesadamente y rasguñando la madera, no era un animal cualquiera, era un legado, un descendiente o quizás la misma bestia envejecida que había venido a terminar el trabajo que empezó en Guerrero. El pasado no estaba muerto, estaba hambriento, estaba furioso y estaba a punto de entrar. La decisión de abandonar la seguridad relativa de la cabaña no fue producto de un heroísmo cinematográfico, sino de una resignación fatalista nacida de la culpa y la desesperación. Agustín escuchó el primer aullido de dolor, un sonido agudo y desgarrador que cortó la sinfonía de gruñidos y golpes secos que venía del patio, y supo que Sombra había sido alcanzado. Ese lamento rompió la parálisis que lo mantenía pegado a la ventana. No podía quedarse allí, escondido como una rata, mientras su única familia era masacrada para comprarle tiempo. Con una maldición ahogada entre los dientes y el rifle .22 apretado contra el pecho hasta blanquearse los nudillos, quitó la tranca de la puerta con un movimiento brusco. El miedo seguía allí, frío y paralizante, pero la rabia de ver repetirse la historia, de permitir que otra unidad fuera sacrificada por su inacción, era un combustible mucho más potente en ese instante crítico. Al abrir la puerta, el mundo exterior lo golpeó con una violencia sensorial abrumadora. El viento había arreciado, convirtiendo la llovizna en agujas heladas, y el hedor amoníaco y sangre era tan denso que se podía saborear en la parte posterior de la garganta. No había oscuridad total, gracias a los relámpagos lejanos y la luz difusa que salía de la casa, pero las sombras danzaban con una malevolencia propia, confundiendo la vista. Agustín avanzó hacia el porche, sus botas resbalando en la madera mojada, y alzó el arma, buscando un blanco en el torbellino de movimiento que ocurría a escasos metros. Lo que vio desafiaba la cordura. Sus perros, habitualmente máquinas disciplinadas, se habían convertido en una masa frenética de dientes y furia, lanzándose una y otra vez contra una figura colosal que los repelía con golpes que sonaban como sacos de cemento impactando contra el suelo. La criatura se movía con una rapidez borrosa, una mancha de oscuridad aceitosa que parecía absorber la luz circundante, haciendo imposible fijar la mira en un punto vital. Agustín disparó 1, 2, 3 veces, el chasquido del pequeño calibre sonando ridículamente inofensivo en medio del caos, como petardos mojados frente a una tormenta. Las balas impactaron en la masa corporal de la bestia, pero ésta ni siquiera pareció registrarlas, su piel gruesa y correosa absorbiendo el plomo sin sangrar. Sin embargo, el ruido del disparo sirvió para distraerla momentáneamente, girando su cabeza deforme hacia el hombre en el porche. Esos ojos, dos pozos de luz roja y maligna, se clavaron en Agustín, transmitiendo una inteligencia que evaluaba la amenaza con fría precisión. En ese segundo de conexión visual, Agustín sintió que la criatura lo reconocía, no como individuo, sino como especie, como la presa que se había atrevido a morder. Sombra aprovechó esa distracción fatal para lanzarse contra la garganta del monstruo, sus mandíbulas cerrándose con la fuerza de una prensa hidráulica sobre el tejido fibroso del cuello. La bestia rugió, un sonido que vibró en los huesos de Agustín y rompió los cristales de la ventana detrás de él, una mezcla de chillido humano y bramido animal. Intentó sacudirse al perro, pero los otros miembros de la jauría, aunque heridos y sangrando, se aferraron a las extremidades de la abominación, actuando como anclas vivientes. Era una estrategia de caza cooperativa llevada al extremo suicida. Inmovilizar a la presa mayor a costa de la propia integridad física. Agustín vio cómo uno de los perros más jóvenes era lanzado por el aire con un golpe de garra, aterrizando con un crujido seco contra un tronco de pino, pero los demás no soltaron
su presa. El viejo ranchero, movido por un instinto que anulaba cualquier lógica de supervivencia, bajó los escalones del porche y corrió hacia la melé, sabiendo que el rifle era inútil como arma de fuego, pero podía servir como garrote. Gritaba, un rugido primal que salía de sus entrañas, intentando atraer la atención de la cosa, intentando ser el blanco principal. La criatura, lastrada por 3 perros que colgaban de su cuerpo, giró torpemente, lanzando un zarpazo que pasó a centímetros del rostro de Agustín, el viento del golpe oliendo a carne podrida y electricidad estática. Agustín golpeó con la culata del rifle en lo que parecía ser la rodilla de la bestia, sintiendo el impacto vibrar hasta sus hombros, como si hubiera golpeado un árbol de hierro. La criatura se tambaleó, perdiendo el equilibrio en el lodo resbaladizo, su anatomía distorsionada, incapaz de compensar el cambio repentino de peso y la agresión coordinada. En el suelo, la lucha se volvió una confusión de lodo, sangre negra y pelaje, una escena dantesca iluminada por los destellos de la tormenta. Agustín se encontró rodando por la tierra, cegado por el barro, sintiendo garras y patas pisándolo en la oscuridad. Escuchó el sonido húmedo de desgarros, el crujir de huesos que no sabía si eran de sus perros o de la bestia, y sintió una salpicadura caliente y viscosa en la cara que quemaba como ácido leve. Era la sangre de la criatura, un icor negro y fétido que confirmaba que, a pesar de 1900, su poder sobrenatural podía sangrar y por lo tanto podía morir. Sombra seguía aferrado a la garganta, gruñendo a través de la sangre que le llenaba la boca, decidido a no soltar hasta que el corazón del enemigo dejara de latir. La bestia, sintiendo que su ventaja se desvanecía ante la ferocidad suicida de la manada, emitió un último chillido ensordecedor y logró sacudirse a los perros con una explosión de fuerza bruta. Se puso de pie, tambaleándose, con el pecho y el cuello destrozados, manando ese líquido oscuro a borbotones. Agustín, arrodillado y buscando a tientas su rifle en el lodo, esperó el golpe final, la ejecución sumaria. Pero la criatura no atacó. Miró hacia la barranca que bordeaba la propiedad, una caída abrupta hacia la oscuridad de la selva virgen, y luego miró a Agustín una última vez. No había miedo en su expresión, solo un odio infinito y una promesa silenciosa de retorno. Con un movimiento espasmódico, se lanzó hacia el abismo, desapareciendo entre la vegetación y la niebla, dejando tras de sí un rastro de destrucción y silencio repentino. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la batalla. Era un vacío absoluto, pesado y sofocante, solo roto por la respiración entrecortada de Agustín y los quejidos bajos de los animales moribundos. La adrenalina comenzó a abandonar su cuerpo, dejándolo temblando incontrolablemente, con las rodillas cediendo bajo su peso, mientras la realidad de lo ocurrido se asentaba. No hubo victoria, no hubo celebración, solo la devastación de un campo de batalla donde todos habían perdido. Agustín se arrastró por el lodo hacia donde yacía Sombra, su fiel compañero, cuyo flanco estaba abierto en una herida terrible que dejaba ver las costillas y los órganos internos palpitantes. El perro alzó la cabeza débilmente, lamió la mano de su amo manchada de sangre negra y exhaló su último aliento, con los ojos fijos en el rostro del hombre que había jurado proteger. Agustín se quedó allí, bajo la lluvia que ahora caía con fuerza, llorando en silencio, no como un soldado, sino como un padre que ha fallado en su deber más sagrado. Revisó a los otros perros. 3 estaban muertos, sus cuerpos rotos en ángulos antinaturales, y los otros 2 estaban heridos de gravedad, mirándolo con ojos vidriosos llenos de dolor y confusión. La culpa lo golpeó con la fuerza de un mazo. Él los había criado para esto, los había alimentado con la idea de la lealtad, y esa lealtad los había llevado a la muerte. Se levantó con dificultad, sintiendo cada año de su edad en sus articulaciones, y supo que la noche aún no había terminado. Tenía que asegurarse, tenía que saber qué era exactamente lo que habían enfrentado, buscar una prueba que validara el sacrificio de su familia. Entró a la cabaña tambaleándose para buscar una linterna potente y su machete, herramientas básicas para una investigación que sabía que no arrojaría respuestas reconfortantes. Al salir de nuevo, el haz de luz cortó la oscuridad, revelando la magnitud del horror en el patio. La tierra estaba batida, como si hubiera pasado una maquinaria pesada, y la sangre roja de los perros se mezclaba en charcos aceitosos con el fluido negro de la bestia. Siguió el rastro hacia la barranca, caminando con precaución, con el machete en mano, temiendo que la criatura pudiera estar agazapada, esperando para una emboscada final. Pero el rastro de sangre negra era constante, guiándolo hacia el borde del precipicio, donde la vegetación estaba aplastada y
rota, marcando la ruta de huida o caída del monstruo. Al llegar al borde de la barranca, Agustín iluminó hacia abajo, pero la luz se perdía en la densidad de la niebla y la vegetación, incapaz de llegar al fondo del abismo. No había cuerpo visible, solo el sonido del agua corriendo lejos, muy abajo, y el crujir de las ramas asentándose. Sin embargo, algo atrapó su atención en un arbusto espinoso justo en el borde, algo que no pertenecía a la anatomía de un animal ni a la vegetación de la sierra. Se inclinó con cuidado, sintiendo el vértigo tirar de él, y recuperó el objeto enganchado en las espinas, cubierto de esa sustancia viscosa y negra. Al limpiarlo con el pulgar, el corazón de Agustín se detuvo por un segundo. Era un fragmento de tela tejida, un patrón de bordado tradicional de la región, y enredado en él, un collar de cuentas baratas con un crucifijo de madera. El hallazgo le provocó una náusea vertiginosa, mucho peor que la visión de la sangre o las vísceras. Aquello no era un collar que un animal hubiera robado o comido accidentalmente. Estaba entrelazado con el pelaje ralo y la piel que había quedado en las espinas, sugiriendo que formaba parte de la vestimenta de la criatura. La implicación era monstruosa. La bestia no era simplemente un animal desconocido o un demonio abstracto. Tenía, o había tenido, una conexión humana. ¿Era un nahual, como decían las leyendas, un hombre capaz de transformarse? ¿O era algo peor, una mutación, un experimento fallido que había sido alguna vez una persona, quizás un vecino, un ermitaño, alguien que caminaba entre ellos de día y se convertía en esa abominación de noche? Agustín guardó el collar en su bolsillo como si fuera material radiactivo, sintiendo que quemaba a través de la tela. Continuó inspeccionando el área, buscando más pistas, impulsado por una necesidad forense de entender al enemigo. Encontró huellas profundas en el lodo cerca del borde, marcas de pies que eran una burla de la anatomía humana, talones alargados, dedos con garras pero con una disposición que sugería un ancestro homínido. También encontró restos de lo que parecía ser una herramienta o un fetiche, un hueso tallado atado con cuero, tirado en el barro. Todo apuntaba a una inteligencia, a una cultura o a una ritualística detrás de la bestia, lo que hacía que su existencia fuera infinitamente más aterradora que la de un simple depredador biológico. La lluvia comenzó a lavar las evidencias, borrando las huellas y diluyendo la sangre, como si la naturaleza misma conspirara para ocultar lo sucedido, para restaurar el status quo de misterio y silencio. Agustín sabía que para cuando saliera el sol, poco quedaría que un extraño pudiera interpretar como prueba de un combate sobrenatural. Se sentía agotado, vacío, con el peso de los años y el trauma aplastándolo contra el suelo. No habría policía, no habría investigadores del gobierno, nadie vendría a este rincón olvidado de Puebla a preguntar por unos perros muertos o a perseguir fantasmas. Estaba solo con su verdad, una verdad que ahora tenía pruebas físicas, pero que nadie creería sin tacharlo de loco senil. Regresó al patio para ocuparse de los cuerpos de sus perros, una tarea dolorosa que requería una dignidad que él sentía que no merecía. Arrastró a Sombra y a los otros bajo el techo del porche, protegiéndolos de la lluvia, limpiando el lodo de sus pelajes con un trapo viejo, hablándoles en voz baja, pidiéndoles perdón. Al hacerlo, notó algo inquietante en las heridas de los animales. La carne alrededor de las mordeduras de la bestia ya estaba necrosándose, volviéndose negra y purulenta en cuestión de minutos, como si la saliva del monstruo contuviera un veneno o bacterias de putrefacción acelerada. Esto confirmaba lo que había visto en Guerrero en el 74. La bestia era un vector de enfermedad, una plaga biológica ambulante. La madrugada llegó lentamente, pintando el cielo de un gris plomizo que no prometía calor ni consuelo. Agustín se sentó en el escalón del porche, con el rifle sobre las piernas y el collar en la mano, mirando hacia la barranca donde la criatura había desaparecido. No había cantos de pájaros, solo el sonido del agua goteando. Sabía que la bestia estaba herida, quizás mortalmente, pero la falta de un cadáver era una condena. Si había sobrevivido a las balas y a los perros, se recuperaría. Se lamería las heridas en alguna cueva profunda, alimentándose de la oscuridad, y su odio hacia él, hacia la humanidad, solo crecería. Y lo peor de todo, si la teoría del nahual o la mutación humana era cierta, la bestia podría estar caminando entre la gente del pueblo en unos días, con una cojera disimulada y una sonrisa falsa. El cansancio físico dio paso a una claridad mental fría y terrible. Agustín comprendió que su vida anterior había terminado esa noche. Ya no era un criador de perros retirado
retirado. Era un guardián en una torre de vigilancia que se desmoronaba. La batalla había sido ganada, pero la guerra continuaba, invisible y eterna. Pensó en los jóvenes, en las nuevas generaciones que subían a la sierra a acampar, ignorantes del peligro, pensando que el bosque era un parque temático. Tenía una responsabilidad, un legado de horror que no podía llevarse a la tumba. El silencio había sido su estrategia durante 24 años y había fallado. El silencio casi lo mata. Se levantó, sintiendo el dolor en cada músculo, y entró a la casa. Buscó papel y lápiz, elementos que rara vez usaba, y se sentó a la mesa de la cocina bajo la luz moribunda del quinqué. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de fatiga y de la vibración residual de la violencia. Empezó a escribir, no una bitácora militar, sino un testamento, una advertencia para quien tuviera la desgracia de encontrarla. Necesitaba documentar no solo lo que había pasado esa noche, sino lo que sabía del 74, conectar los puntos, dejar un mapa para los futuros cazadores o víctimas. Mientras escribía, escuchó un sonido lejano, proveniente del fondo de la barranca, casi imperceptible por el ruido de la lluvia. No era un rugido, ni un aullido. Era un sonido rítmico, seco, como dos piedras golpeándose entre sí. Clic, clac, clic, clac. Una señal, una comunicación. Agustín detuvo el lápiz sobre el papel con la piel erizada. No estaba sola. La criatura no estaba sola. Había otros abajo, en la oscuridad, respondiendo a su llamada o quizás esperando su turno. El horror de esa comprensión fue absoluto. No había matado al monstruo, solo había repelido a un explorador. Agustín miró por la ventana hacia el bosque que se tragaba la luz del amanecer. Sabía que sus días estaban contados, que su salud o la bestia lo reclamarían pronto. Pero mientras le quedara un aliento, mientras tuviera balas y un perro vivo, no cedería ni un centímetro de terreno. Volvió a su escritura, trazando las letras con fuerza, rompiendo el papel en su urgencia. La historia tenía que ser contada, la advertencia tenía que ser lanzada. El mundo tenía que saber que en la Sierra Norte de Puebla, la niebla no solo ocultaba el paisaje, sino que escondía dientes, garras y una memoria antigua que no perdonaba ni olvidaba. El viejo ranchero terminó la primera página y la dejó a un lado, tomando una nueva hoja. Su mente ya estaba organizando el siguiente paso: fortificar, trampa, vigilar. Pero en el fondo, una voz susurraba que era inútil, que el ciclo de 30 años se había cumplido y que el tributo de sangre no había sido suficiente. Miró el collar de cuentas barato sobre la mesa, el crucifijo de madera manchado de icor negro, y entendió que Dios no tenía jurisdicción en esos bosques. Allí, en la profundidad de la niebla, reinaban otros dioses, dioses hambrientos y antiguos que acababan de despertar. Agustín dejó la pluma sobre la mesa de madera rugosa, sintiendo cómo los calambres en sus dedos le recordaban la fragilidad de su propia biología frente a la eternidad del monte. No estaba escribiendo un diario para aliviar su conciencia, sino redactando un manual de supervivencia, un testamento táctico destinado a quien tuviera la mala fortuna de ocupar esa cabaña después de su muerte. La luz del quinqué parpadeaba, proyectando sombras que parecían estirarse para leer por encima de su hombro, mientras el olor a petróleo quemado luchaba inútilmente por enmascarar el hedor residual a amoníaco que se había impregnado en las paredes. Sabía que su tiempo se agotaba, no por una enfermedad diagnosticada, sino por la certeza matemática de que la suerte, como la munición, eventualmente se termina. Aquella noche había sobrevivido, pero la victoria era una mentira piadosa. Simplemente había pospuesto la ejecución de una sentencia que la sierra había dictado hace décadas. Miró el collar con el crucifijo de madera, ahora limpio de sangre pero aún cargado de una energía maligna, y comprendió que el verdadero horror no residía en la bestia, sino en su origen. Aquel objeto mundano era la prueba irrefutable de que el enemigo no era un invasor alienígena ni un demonio bíblico, sino algo nacido de la propia tierra, quizás un humano transformado por rituales olvidados o por una genética corrupta. La idea de que el monstruo pudiera caminar entre los habitantes del pueblo durante el día, comprando en el mercado o asistiendo a misa, le helaba la sangre más que cualquier rugido en la oscuridad. Agustín se dio cuenta de que su silencio anterior había sido cómplice de esa atrocidad, permitiendo que el mal se ocultara a plena vista bajo la máscara de la normalidad rural. Ahora, su confesión escrita era el único acto de redención posible. La lucha ya no se libraba con balas de calibre .22 ni con machetes oxidados, sino en el campo de la memoria y la información, donde la verdad era el arma más peligrosa. El gobierno, con sus helicópteros negros y sus trajes de protección biológica, había intentado borrar la existencia de estas criaturas, convirtiendo la historia en leyenda para mantener el control. Agustín
Agustín, al plasmar su testimonio en papel, se estaba rebelando contra ese olvido institucional, negándose a ser otra estadística anónima en los archivos de desapariciones en zona serrana. Sabía que probablemente nadie del ejército leería sus notas, pero confiaba en que algún excursionista curioso, algún nieto de ranchero o un periodista valiente encontrara el cuaderno. Su legado no sería una granja próspera, sino una advertencia desesperada lanzada al vacío del futuro. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la primera luz del alba intentaba penetrar la niebla eterna, revelando un paisaje que ya nunca volvería a ver con inocencia. Cada árbol, cada barranco y cada sombra eran ahora sospechosos, posibles escondites para una criatura que sabía esperar con la paciencia de las piedras. Agustín entendía que la bestia estaba herida, sí, pero las heridas sanan y el odio es un combustible poderoso que acelera la recuperación. Escuchaba el bosque con una atención renovada, notando que el silencio de 1900 pies, los grillos y las aves persistían, una señal inequívoca de que la presencia depredadora seguía rondando los límites de su percepción. La naturaleza no mentía, sus ritmos alterados eran el sistema de alarma más fiable del mundo, y ahora gritaban peligro en cada ráfaga de viento. El viejo ranchero se frotó el rostro cansado, sintiendo la textura de la piel apergaminada, y pensó en los sacrificios que había hecho para llegar a ese amanecer gris. La muerte de Sombra y de los otros perros no podía ser en vano. Tenía que servir para despertar a una generación dormida que había olvidado por qué se teme a la oscuridad. Escribió sobre los patrones, sobre el olor a ozono, sobre la forma de las huellas y la vulnerabilidad de la bestia al fuego y al trabajo en equipo. Detalló cada error que cometió en el 74 y cada acierto de esa noche, construyendo una guía práctica para cazar lo incazable. No quería ser un héroe trágico, quería ser el instructor severo que te golpea para que aprendas a mantener la cabeza baja cuando vuelan las balas. La soledad de la cabaña se sentía diferente ahora. Ya no era un refugio de paz, sino una trinchera asediada donde el sueño sería un lujo peligroso. Agustín sabía que no abandonaría el rancho. Huir a la ciudad sería admitir la derrota y exponer a otros inocentes que no sabrían cómo defenderse. Su lugar estaba allí, en la frontera entre la civilización y el caos, actuando como un faro solitario que advierte a los barcos sobre los arrecifes invisibles. Decidió que pasaría sus últimos días fortificando, vigilando y esperando, convirtiendo su hogar en una trampa mortal para cuando la criatura decidiera regresar por la revancha. No le importaba morir, siempre y cuando pudiera llevarse al infierno a esa abominación, o al menos dejarla tan marcada que el siguiente cazador tuviera ventaja. Mientras escribía las últimas líneas, un movimiento en el patio llamó su atención, sacándolo de su trance reflexivo y poniéndolo en alerta máxima. Era Pinto, el único macho sobreviviente de la camada, nieto directo de Sombra, un perro joven que hasta ayer era juguetón y despreocupado. El animal estaba sentado en el mismo lugar donde su abuelo había montado guardia, mirando fijamente hacia la espesura del bosque con una rigidez cadavérica. No había comido el plato que Agustín le sirvió al amanecer. El alimento estaba intacto, cubierto de rocío. El perro no ladraba, solo observaba la niebla con las orejas pegadas al cráneo y el pelo del lomo erizado, repitiendo el patrón exacto que había precedido al ataque. El ciclo no había terminado. Apenas estaba tomando aire para comenzar de nuevo. El corazón de Agustín dio un vuelco doloroso al reconocer la señal, esa comunicación silenciosa que trascendía las especies y anunciaba la catástrofe inminente. El olor a amoníaco volvió a colarse por las rendijas, tenue pero inconfundible, trayendo consigo la promesa de violencia y el recuerdo del miedo. No era un remanente de la noche anterior, era fresco, traído por una brisa que bajaba directamente de la montaña, cargado de estática y maldad. Entendió entonces que la criatura no se había ido a hibernar por otros 30 años. Había llamado a otros, o quizás su estirpe era más numerosa de lo que los informes de inteligencia sugerían. La guerra no era contra un individuo, sino contra una colmena, una plaga que se estaba reagrupando para aplastar la resistencia. Con mano firme, Agustín añadió un post-scriptum urgente a su nota, subrayando las palabras hasta rasgar el papel con la punta del grafito. Necesitaba que quien leyera esto sintiera la urgencia, el pánico controlado, la necesidad imperiosa de creer en lo imposible. No confíen en el silencio, escribió, porque es cuando están más cerca. Sabía que esta podría ser su última entrada, su despedida final antes de que la oscuridad reclamara la cabaña para siempre. Se levantó, cargó el rifle con las últimas balas que le quedaban y acarició la cabeza de Pinto a través de la puerta abierta. No, había tristeza en sus ojos,
motivos, solo una determinación fría, la mirada de quien ha aceptado su destino y decide enfrentarlo de pie. La atmósfera en la habitación cambió, volviéndose pesada, eléctrica, cargada de una fatalidad que se sentía física, como una presión en los tímpanos. Agustín sabía que no sobreviviría a otra noche de asedio sin su manada completa, pero no se permitiría el lujo de la desesperación. Si iba a morir, lo haría defendiendo ese pedazo de tierra maldita, asegurándose de que su muerte costara cara. Miró el bosque una última vez, desafiante, y vio cómo la niebla parecía formar figuras, rostros que se burlaban de su fragilidad humana. Cerró el cuaderno y lo metió en una caja de metal debajo de las tablas del suelo, sellando su verdad para el futuro. Luego se sentó en el porche, rifle en mano, a esperar el desenlace. El sonido de las piedras golpeándose, ese clic-clac rítmico y seco, comenzó a resonar de nuevo, esta vez mucho más cerca, emergiendo de múltiples puntos alrededor de la casa. Ya no era un solo depredador, eran varios coordinándose, cerrando el cerco con una inteligencia militar que Agustín reconocía y respetaba con terror. Sabía que esta vez no habría amanecer para él, pero su historia, su advertencia, sobreviviría en esas páginas ocultas. La lucha física estaba perdida, pero la batalla por la verdad apenas comenzaba. Respiró hondo el aire viciado, cargó la recámara y susurró una oración pagana a los viejos dioses de la montaña, pidiendo puntería y no perdón. Agustín miró fijamente a la cámara invisible de la historia, con los ojos inyectados en sangre y fatiga, y lanzó su última sentencia al mundo, una profecía que pesaba más que cualquier plomo. Ayer por la noche, el nieto de Sombra dejó de comer y se quedó mirando al bosque, y el olor a amoníaco ha vuelto más fuerte que nunca. Ellos saben que aquello no murió de verdad, que solo fue a buscar refuerzos a la profundidad de la barranca, y esta vez, Dios me perdone, ya no. Tengo perros suficientes para salvarnos, así que si encuentras esto, corre, porque el bosque nunca olvida y siempre tiene hambre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.